Bueno, pues la verdad es que yo cuando me dijeron que tenía que hablar, preparé algunas cosas en España, pero cuando he llegado aquí, todo lo que había preparado me lo he quedado allí, porque no tiene absolutamente nada que ver lo que uno piensa cuando está allí a lo que luego cuando llega aquí siente. Y cuando hablamos desde el sentimiento, tenemos que improvisar. Así de claro. No puede estar nada preparado. Hay que improvisar. Entonces, puedo hablar, en este caso, lo primero que tengo que decir es cómo me siento. Me siento pleno. Hoy, una machi que está ahí, esta mañana, porque además estuve con ella el otro día, me ha dado un abrazo como me acabo de abrazar ahora mismo con este señor que no nos conocemos, ¿verdad? De nada. Y cuando alguien te dice cómo transformas la vida, es decir, cómo me cambia, cómo hago un modo de vivir diferente al que tenía, tú dices, coño, lo que uno está haciendo merece la pena, merece la pena. Con lo cual me siento pleno. Es como si hubiese venido con una energía. Suelo trabajar mi energía, pero no sé qué me ha pasado que cuando he llegado aquí tengo una energía positiva que me encanta. Me encantaría llevármela además a España y como un virus, como esos que tenemos a veces con las gallinas, contagiar, hacer una transmisión horizontal, que decimos en los gallineros, pues transmitir esa pasión que vosotros también me estáis manifestando, llevarla allí. Pero bueno, ya os he dicho cómo me siento. En este caso, además que lo decía, me estoy sintiendo como un chileno. Hoy me decía la machi, me decía, presiento que tú vas a volver más veces aquí y te veo muchas veces por aquí. ¿Por qué no? Ya me estuvieron enseñando desde la Municipalidad del Tabo, que por cierto son encantadores, lo que era el barrio de las Cruces. Y había unas casas por ahí que estaba mirando yo y decía, ¿se vende? Y digo, no lo sé. No lo sé. Pero me han dicho también que aquí tienen un problema. Y es que en 2018 tenían un padrón de 14.000 habitantes y cuando vino la pandemia, ahora son 28.000. Increíble. Que tienen problemas de escolarización, que tienen... Entonces, no sé, uno más, a lo mejor no quepo. Con lo cual, vamos a planteárnoslo. Pero bueno, vamos a hablar un poco de gallinas, ¿no? A ver, hay una cosa muy importante y, a ver, al final siempre caemos luego en la mapuche, porque podemos hablar de lo que queráis, ¿vale? Pero con el tema mapuche simplemente la pregunta, que me da igual. A ver, de los que hay aquí, levantar la mano. ¿Quién tiene gallinas en casa? Porque lo mismo no tenéis gallinas. A ver, ¿tenéis gallinas en casa? A ver, y ahora que yo diga, ¿quién tiene, dentro de las gallinas, quién tiene gallina de raza? Gallinas de raza, ¿eh? Vale. ¿Sabéis bien lo que es una gallina de raza? Vamos a definir lo que es una gallina de raza. Una gallina de raza es aquella que tiene un patrón. Que tiene un patrón. Y se lo va a transmitir ese patrón a las siguientes generaciones. De tal forma que los hijos tienen que ser idénticos a los padres. Si no conseguimos eso, no hemos fijado ese patrón y por tanto no podemos hablar de gallinas de raza. ¿Queda claro? Ese es el primer concepto que tenemos que aprender. Hay otro concepto que dice gallinas autóctonas. Gallinas autóctonas significa que son gallinas originarias de un lugar, ¿vale? De una zona. No tiene por qué ser ni de una población, ni de una zona. ¿Bien? Podemos tener gallinas autóctonas, pero no tienen por qué ser gallinas de raza. Lo ideal es que cuando tenemos gallinas autóctonas, podamos trabajar para que en un futuro sea una gallina de raza, o no. Es decir, no es obligatorio. Pero si estamos hablando de una raza de gallina, y sobre todo, si yo lo estoy diciendo en este foro ahora mismo, en una carpa donde están participando en exposición
gallinas y tenemos que juzgarlas, tenemos que tener, lógicamente, un patrón para poder, en este caso, juzgarlas. Debería de ser así. A ver, no me quiero meter en ningún jardín, pero yo hablo lo que siento. Yo estoy diciendo, en este momento, lo dije ayer y lo vuelvo a decir ahora. Creo que lo más importante que tenéis en este país, en el sentido de gallinas hablando, es que tenéis las gallinas más maravillosas del mundo, que son vuestras gallinas Collonca y Quetro, que es el nombre que tenían esas gallinas, Collonca y Quetro. Eso significa que tenéis unas gallinas autóctonas de aquí que forman parte de vuestro patrimonio. Y ese es un patrimonio vuestro, que nadie se lo puede llevar, porque es vuestro. Todo lo que salió de esa semilla que había aquí se constituyó dentro de la avicultura artística, mezclando determinadas razas, como bien estaba diciendo José Antonio, incluso con algunas razas belgas, en según qué estándares, como el caso del británico, se consiguieron y se fijaron razas, son razas de gallinas, que salieron de esta semilla de aquí. Pero el patrimonio vuestro está aquí. Y eso es lo que tenéis que defender. Por tanto, yo os pido, dentro de todos esos cariños que me mostráis, es que os tenéis que involucrar con la gente que está trabajando, como Jimena, con José Antonio. Os tenéis que involucrar en trabajar para conseguir vuestro patrimonio. Vosotros sabéis que la gallina, yo la voy a llamar como se llamó cuando se la pusieron el nombre, porque en Europa esa gallina, ojo, que salió de la semilla de aquí, pero a nivel de cruce consiguieron fijar una raza y la llamaron gallina araucana. La podían haber llamado, como digo, maripili, pero no la llamaron maripili porque como provenían de la Araucanía, la pusieron araucana. ¿Vosotros sabéis que es la gallina desde hace mucho tiempo de moda en Europa? Es la gallina que más se vende. Y os lo dice la persona que más gallinas muevo en Europa posiblemente. Con diferencia. Ha sido la gallina de moda en Estados Unidos. A ver, los americanos ya sabéis cómo son. No hay ninguno por aquí, me imagino. Pero cuando se la llevaron y empezaron a discutir si tenía cola, si tenía barba, eso que ha contado José Antonio, de lo de Juan Sierra, y se llevaron de un trío de aquí, pues en función de la asociación que fueron, a unos les gustaba con cola y con barba, y a otros les gustaba lo que recula, como decimos en castellano, es decir, la collonca, ¿vale? Con el tema arete, una gallina diferente. Entonces unos decían, como esta me gusta, ¿de qué nombre la vamos a llamar? Pues como se había puesto en Europa, araucana, porque tenía el patrón igual que el europeo. A los otros les gustaba con cola y con barba y dieron, pues en América la hemos hecho, viene de la Araucanía, pues ameraucana. Que de hecho la ameraucana ni en Europa no la tenemos reconocida, ¿vale? Los ingleses, lo que ha estado contando José Antonio, con el tipo además de ese copete, que luego ese estándar inglés, José Antonio sabes que también es el mismo que está en Australia. Es decir, vuestra gallina está corriendo el mundo, no sé si en la luna, a lo mejor pronto hay una línea, la línea lunar que puede estar, pero es de las gallinas que cautivan. Pero fijaos, ¿dónde estoy hoy? Estoy al lado de donde salió todo. Vosotros tenéis la fortuna de tener la materia prima, José Antonio, Jimena, digo la materia prima. No estoy diciendo la raza de gallina, no me colguéis. Tenéis la materia prima. A ver, tenéis muchas materias primas aquí. Ayer me he enterado igual con el litio, una potencia, el cobre. Es decir, todas esas cosas es vuestra materia prima. Pero ahí tenéis la materia prima. Y la materia prima se llama materia prima porque podemos utilizarla para fabricar o para conseguir o para elaborar algo. En este caso tenéis la materia prima para construir razas de gallina. Razas puras de gallina. Pero, ojo, lo tengo claro. No tenéis una raza de gallina. Tenéis la materia prima para construir 2
o 3 o más razas de gallina. Una, la collonca. Y eso es una raza con unas características, por lo menos algunas claras, José Antonio. Si es collonca, está claro que tiene que ser recula, porque si no, no se llamaría collonca. Está claro. ¿Que pone el huevo azul? Está claro. ¿Discutimos lo de la cresta? Sabes que lo discutimos. No que lo discutamos. Que quiero decir que podemos tener eso, lo que hablábamos antes, que podamos remontarnos tiempo, y si nos vamos a lo más antiguo, pues podemos pensar en un gallo banquiva similar, gallo gallus, que tenían la cresta sencilla, por algún tipo de bibliografía más antigua, cresta sencilla, pero pequeñita. Y si hablamos de la cresta, que estábamos diciendo antes, de alberja, y algunos gallos que veo ahí, tienen como una connotación de combatiente, de lo que estábamos hablando, asiático. Y como bien decía, de toda la época conocida, los marineros se entretenían con esas peleas de gallos en los barcos. ¿Por qué no? Pero fue después que llegasen esas crestas con esa forma y esos tipos, como hay uno ahí que tiene un tipo de combatiente increíble, pues que pudiera venir después. Pero escucha, eso yo no lo digo ni lo aseguro, pero hay una posibilidad. Pero son unas características definidas de la raza collonca. ¿Y la raza quetro? ¿Por qué se llama quetro? ¿Lo sabéis por qué se llama quetro? ¿No sabéis el significado de la...? No me digáis. Pero vamos a ver, si ya sé yo más mapuche que vosotros. Pero vamos a ver. Quetro significa como tartamudeo. Es decir, hace alusión a la forma del canto del gallo. Y es un gallo que tiene un canto particular. Pero, lo hablábamos ayer, es algo único. Único. Se me acopla. Único. Solamente hay una raza de gallina, en este caso asiática, que se llama Ayán Quetagua, que tiene ese tipo de canto. Pero vosotros aquí tenéis un rasgo único en una gallina que es el canto, y es que aparece en el nombre. Entonces, no podemos trabajar, no podemos hablar de la raza quetro si no trabajamos el tema del canto. Y ahora hablamos de trabajo. Pero es que tiene otra particularidad, los aretes, que eso llamó muchísimo la atención. La historia la ha contado perfectamente José Antonio, pero ahí incluso a puntillo, que sabes que cuando Salvador Castelló se llevó esas gallinas con el tema de los aretes, le bautizó con un nombre científico que era el Gallus inauris, porque inauris significa en este caso aretes en latín, y fue el primer nombre. Antes de Araucana lo llamó Gallus inauris. Y además, en este caso, en la convención le pusieron, entre paréntesis, Castelló. Porque querían hacer un homenaje a la persona que se lo había llevado de Chile. Simplemente por lo de Gallus inauris, que me parece que es un dato ahí también dentro de la historia que puede estar interesante. Pero los aretes, ¿sabéis lo que son los aretes, no? Chileno, ¿sabes? Dice la señora. Pues los aretes se trata de una deformación del pabellón auditivo. Es una deformación que tiene la gallina, que cuando en este caso sale hacia el exterior acaba como en un apéndice carnoso que tiene como unas plumitas. Pero los aretes, ojo, los aretes hay que tener cuidado con ellos. Ya lo ha explicado José Antonio, porque tienen un gen letal. Eso sí tienen el gen letal. Y entonces, si en este caso se transmite entre los dos, el papá y la mamá, transmiten los dos el gen de los aretes, sabemos que hay un porcentaje, ¿vale? 50% que se va a morir en el embrión, y dicen aproximadamente el día 18 del desarrollo embrionario, que luego decimos que la incubadora que me ha vendido Roberto no funciona. Que no, coño, que las incubadoras de Roberto son las mejorcitas que hay, y eso doy fe de ello. ¿Verdad, Roberto? Mira, Roberto está sintiendo con la cabeza. Roberto tiene muy buenas incubadoras. Así que, si estáis criando y le metéis los huevos de araucana y la habéis metido con el macho con arete y la hembra con arete, y llega el día 18 y llega y dice, hostia, los pollitos, y llega, es que tengo un problema de humedad en la incubadora, es que la incubadora, Roberto, que no está bien graduada, que no, coño, que no tiene la culpa la incubadora, que esto es un tema de genética y se nos ha muerto ahí, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta
ya sabemos lo que son, en este caso, los aretes, y es que no hay ninguna raza de gallina en el mundo, ninguna, que tenga el tema de los aretes. Joder, sacar pecho, coño, sacarme pecho ahora mismo. Es decir, de tener una gallina que tiene una característica que no tiene otra en el mundo. Hemos hablado, un gallo, estoy hablando del aquetro, un gallo que tiene un cantar, que está por ahí, la yanquetagua, que es la única que hay, y estamos hablando además, en este caso, de que tiene esa particularidad del tema de los aretes. En el caso del aquetro, sí nos encontrábamos que en la mayoría de los casos tenía cola, o tiene cola, es lo que podemos decir. Pero hay algo también que nos dice que ponían el huevo color crema. Ahí eso no nos podemos remontar y saberlo exactamente, porque yo no sé si alguien cuando escribían decía, la coyonca, como es azul, pues todas las que son, en este caso recula, los huevos azules son de las coyoncas, algunos se callaría, y cuando nos encontramos un huevo con crema, si teníamos con arete, sin arete, pues digamos, esto lo habrá puesto la otra, si no lo examinábamos y no nos preocupábamos de ella. Pero realmente había huevos color crema y había huevos de color azul. Por tanto, ahí estamos hablando de dos fenotipos totalmente diferentes. No tienen absolutamente nada que ver. La coyonca y la aquetro. Pues yo creo, y así se lo manifiesto siempre a Jimena, a José Antonio, a cualquiera, creo que esa es la línea de trabajo que hay que tener. Por una parte la coyonca y por otra parte la aquetro. Pero, a ver, se puede dar un caso, porque esto estamos hablando siempre de una avicultura, conservamos nuestras tradiciones, pero evidentemente tenemos que estar también en la evolución que han tenido nuestras gallinas. Y ahí, pues entre ellas también ha habido cruces. Pero no tenemos por qué remontarnos para saber nuestros orígenes a 700 o a 800 o a 900 años. Puede ser algo, yo pongo siempre el ejemplo de España, y lo decía antes a Jimena y a José Antonio. En España, ¿sabéis que tenemos, no sé si son 27 razas de gallinas autóctonas? Pero escuchadme, que se siguen haciendo, que se siguen creando. Además, en España está dividido en comunidades autónomas, comunidades independientes. Formamos, no un estado federal, son comunidades. Y lo primero que piensan, todos los políticos son así, no hay ninguno por aquí, pero empiezan a decir, con la comunidad, lo habéis visto, la bandera de la comunidad, el himno de la comunidad, coño, y una gallina. ¿Por qué no tenemos una gallina? Y entonces se empieza a trabajar para tener una gallina. Escucha, que aquí, históricamente, la española de cara blanca es una gallina antigua. Cuando decía la cebra y que decía José Antonio, nosotros presumimos del combatiente español. Del combatiente español que me decía el otro día aquel señor que me hablaba, y cuando me decía el combatiente chileno, ahí no te la apuntes. Aquí de combatiente chileno es un cuento. Aquí el combatiente que hay por historia, es decir, por una forma, por un estándar fijado, es el español. Entonces, quiero decir, en este caso, que se siguen creando, porque la avicultura también es evolutiva. Es evolutiva. Y con esa semilla, se pueden crear más razas. Entonces, si queremos, por ejemplo, decía la coyonca, la aquetro, pero queremos tener un fenotipo tipo la aquetro, pero que nos pongan los huevos azules, pues creamos una tercera, si no cuesta nada. Si no cuesta nada. Y yo he dicho, además, me gusta proponer un nombre. ¿Cómo se dice? Que no lo sabéis, en mapuche. Gallina, achahualp. Achahualp. Coño, qué nombre más bonito. Achahualp. Pues si nosotros, que creo que lo van a hacer maravillosamente, en este caso con Jimena, José Antonio y todos los que os apuntéis al carro, podáis trabajar de esa forma, definir, yo en este caso a lo mejor puedo discrepar alguna cosa, pero en la metodología, me perdonáis siempre, José Antonio, en la metodología. ¿Por qué? Porque cuando tú decías antes que por el tema de la recuperación, cuando estabas hablando de la cresta sencilla o la cresta en rosa, tú no vas a consentir, y no se debe, de decir, hombre, es que si decimos tal, todos los de la cresta la cresta en alberja, ¡pum!, los eliminamos. No, es que no se trata de eso, o yo no lo concibo así, y creo que no se debe de concebir así. ¿Por qué? Porque tú puedes tener fijado que sea, imagínate, la cresta de este tipo. Yo decía siempre que como yo lo veo en mi cabeza, es dibujar la silueta de una gallina. No sé, en negro, imaginar. La pintamos. Y me comprometo, yo decía, yo me comprometo a dibujarla. Lo que es la silueta de una gallina. La quiero con el dorso, eso que hablábamos antes, que tenga inclinado hacia abajo, que sea más horizontal, no un peso,
Si vamos a hablar y estamos hablando de que nos vamos a remontar todo lo que podamos, aunque sea con nuestra imaginación, pues no nos podemos imaginar una gallina pesada. Tenían que ser gallinas ligeras, que pudieran subirse a los árboles. Es decir, tiene que ser diferente y podemos establecer un peso, una forma. Pues bien, yo lo que os digo, en ese caso, si nosotros somos capaces de dibujar eso, si nosotros en ese tipo que estamos trabajando del dorso, de lo que tengamos, hay alguna que tenga la cresta de alberja, que tenga otras características que sean buenas, esa hay que quedarla para seleccionar la parte que nos interesa. Pero luego las eliminaremos, después las partes que no nos interesan. Si tú te cargas a una gallina porque tenga la cresta de alberja, como tú decías, pero resulta que luego el 80% de las cosas son maravillosas, entonces estás haciendo un pan, y lo voy a decir en español, como unas hostias. No nos vale. Entonces hay que, en este caso, cuando hacemos esa selección, quedarnos con lo que nos interesa y nos vamos quedando. Y luego, cuando extraemos eso, lo demás lo vamos eliminando. Y yo, como estoy ya con el tema este de los mapuches, digo una cosa que la apunto porque no puede ser tampoco de otra manera, que es hablar de los colores, que también lo estabais diciendo cuando hemos hablado de eso del cuclillo dorado, o hablas de todos esos colores. Al final hay una cosa que tenemos que tener claro, las variedades de color es algo también que forma parte de esta avicultura evolutiva. Y además, hasta quiero decir, siempre y cuando yo voy a decir la norma que empleamos que se emplea en Europa, siempre y cuando el color no esté en el nombre, como el caso que has dicho tú, gallina negra castellana. Si tú dices gallina negra en castellana, coño, no podemos hacer una variedad blanca, está claro, ¿no? O si dices andaluza azul británica, coño, no vas a hacer una gallina naranja, pues tiene que ser azul. Pero si no está en el nombre, podemos trabajar con la evolución, Hay algo que está claro, José Antonio, y lo sabemos, es que si hablas con los mapuches, te dicen que había gallinas blancas que las empleaban para determinados rituales, que había gallinas negras que las empleaban para tales rituales. Pues escuchad, la blanca y la negra impepinablemente son variedades que tenemos que empezar desde el primer momento. Y todas las demás. Pero la blanca y la negra tienen que estar. Y doy un apunte. Pero en este caso, cuando yo digo de España, yo no vengo a decir, vengo a apoyar, a reforzar, a sentirme chileno, a trabajar con vosotros. Es que hay que decirle al pueblo mapuche, ¿cómo se dice blanco en mapuche? ¿Cómo se dice? No sé reproducirlo. Pero el nombre en blanco, dilo tú. La gente empieza a saber cómo se dice. Curaco. Sí. Pues ese sería el color, ese nombre es el que hay que dar a esa variedad. ¿Y cómo dicen negro? Pues como se diga negro, ese es el nombre que hay que darle. Y luego ponemos entre paréntesis, si queréis, el blanco y el negro. Pero el mundo, el alemán, el ruso, el chino, tiene que saber y aprender cómo se decía blanco en mapuche, cómo se decía negro en mapuche. Y si tenéis la gallina chagual, cómo se decía gallina en mapuche. Eso es sacar vuestro patrimonio, eso es sacar vuestras raíces, eso es defender vuestro patrimonio. Y eso, evidentemente, el patrimonio tiene que estar siempre, esa parte que está por encima de nosotros, José Antonio, Jimena, los demás, que es nuestro papá Estado, que se crea que no solamente las catedrales, no solamente un puente antiquísimo, es patrimonio. Un animal que tiene unos orígenes nuestros, como el caso de la gallina mapuche, es también patrimonio del pueblo chileno. Por tanto, tenemos que tener, en este caso, el apoyo de esas autoridades para de alguna forma financiar este tipo de proyectos, porque este tipo de proyectos cuesta dinero. Allí, y os hablo del caso que conozco, en España es cómo se hace. Por tanto, siempre está la posibilidad, incluso por las dudas que haya, de ponerse en contacto, quiero decir, y me brindo a establecer, por ejemplo, con Ganeca, que es una asociación increíble, de cómo funcionan y cómo establecen metodologías de trabajo. Ellos tienen incluso editado un libro donde buscan
no solamente es qué es lo que hay que hacer, José Antonio, está el qué es lo que hay que hacer, es cómo se tiene que hacer. Pero ese cómo se tiene que hacer solamente funciona desde la homogeneidad. Es decir, hay que participar las asociaciones y todos los criadores en ese cómo de la misma forma. Si unos van para arriba y otros van para abajo, al final, ¿sabéis lo que os pasa? Que os quedáis donde estáis y no os vais a mover. Entonces, no hay nada en este mundo que funcione si no se dibuja un mapa. Se establece una ruta. Y una vez que tienes el mapa y tienes la ruta, entonces puedes decir, allí vamos. No sé lo que vamos a tardar. Tardaremos 5, tardaremos 10, tardaremos 20 años, pero estoy seguro que ahí vais a llegar. Y yo no quiero ser un coñazo y hablar más de este tema, pero os digo que, de verdad, habéis levantado la mano cuando he dicho quién tiene gallinas. ¿Quién tiene gallinas de raza? Pues me gustaría, si la Machi, que ha dicho que yo iba a volver, vuelvo algún día, pregunte, ¿quién tiene collonca? Y levantéis la mano todos los que estáis aquí y todos los que están por allí. Y diga, ¿y quién tiene quetro? Pues también, o la mitad de collonca y la mitad quetro. ¿Y quién tiene...? Yo digo lo de... Pero eso ya, el otro nombre le ponéis vosotros. Pues también levantéis la mano. ¿Por qué? Porque estáis todos unidos trabajando sobre un mismo fin, que es el de tener vuestro patrimonio, presentarlo al mundo y que yo allí en Europa, que pueda divulgar, diga, estos son razas chilenas, pero así, y son únicas en el mundo. Únicos en el mundo sois también vosotros por el cariño, el amor que me estáis manifestando estos días que estoy aquí. Muchísimas gracias.